Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Para las organizaciones feministas es preocupante que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad priorice investigar el origen de una marcha pacífica en la zona sur, solo por ser contraria a los intereses del gobierno, cuando su tarea tendría que ser abordar temáticas urgentes que afectan al pueblo como los femicidios. Debe llamarse para temas que afectan de manera exclusiva al pueblo, por ejemplo el tema de la violencia, de la criminalidad, del alto índice de los femicidios, de la violencia contra niños y niñas, de los abusos sexuales, y también debe ir enfocado a proteger a la población. Las facultades del Consejo no pueden ser más claras, indican constitucionalistas, al recordar que esta entidad debería diseñar y supervisar las políticas públicas en materia de seguridad y defensa, pero en ningún apartado figura la potestad de investigar protestas que ni siquiera representaron una amenaza para el Estado. El Consejo Nacional de Seguridad tiene la obligación de crear una política de seguridad integral que dé resultados. Hasta el día de hoy no han dado resultados absolutamente de nada, nada. Mire qué interesante, porque no mandan a investigar mejor a todos los extorsionadores de Tegucigalpa. De acuerdo al sociólogo Pablo Carías, resulta irónico que ahora en el poder el gobierno de Libre utilice a su favor una herencia de la administración de Juan Orlando Hernández que tanto cuestionaron en el pasado. Los recursos que dejó la dictadura están siendo utilizados por la actual administración en su favor. Entonces no hay consecuencia y eso también la gente lo resiente porque uno fue el discurso. El mismo Mel Zelaya ha reiterado y reiteró que el Partido Libre era hijo de las calles, hijo de las protestas. Y ahora ocurre que la protesta está siendo investigada y judicializada. Desde la Secretaría de la Presidencia defienden que estas acciones no buscan criminalizar la protesta, sino investigar si hubo manipulación o presiones de empresarios sureños a sus empleados. Es un mensaje que se quiere mandar en el sentido de que no se debe recurrir a este tipo de coerción y de manipulación para hacerle todavía más daño a un país que está dividido, que está polarizado. Los consultados esperan que las convocatorias del Consejo de Defensa y Seguridad no se conviertan en una costumbre para planificar estrategias de represión o intimidación, sino para tratar problemas de interés nacional. Tiene facultades el Comité de Defensa y Seguridad para investigar marchas de trabajadores como la del martes en Choluteca. Es la pregunta que tenemos para hoy aquí en Frente a Frente. Así que yo sugiero su atención a esta temática que vamos a debatir hoy con la diputada Maribel Espinosa, aquí a mi lado izquierdo, y don José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, aquí a mi lado derecho. Pero antes quiero llamar la atención porque a las 10:30 de la noche, cuando estábamos terminando ayer TN5, no, estoy viendo la hora aquí, 00:18, a las 12:18, o sea ya en este viernes, recibí un mensaje que no lo entendí y justamente lo leí hoy como a las 4 de la mañana sin comprenderlo plenamente. El mensaje me decía, y era de un miembro del Congreso Nacional: la ley trae un delito de injuria y difamación contra los periodistas y contra la persona jurídica donde trabajan. Pero ya nuestra bancada lo borró del dictamen. Lo logramos parar hasta el martes para estudiarla el fin de semana. Esta mañana he consultado qué se me quiso decir en ese mensaje. ¿Recuerdan ustedes cuando se pretendió en el Congreso anterior
responsabilizar también a los medios de comunicación de todo lo que digan los periodistas en los medios de comunicación. Es decir, ya sabemos que está penalizado la injuria, la calumnia y la difamación. Y tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Colegio de Periodistas y todos venimos luchando para que se despenalicen los delitos contra el honor. Esa es una lucha que se libra gremialmente aquí y a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace muchos años, muchos años. Pero ayer en estas reformas que se pretendían aprobar en el Congreso Nacional, estaba incluido justamente que cualquier falta de un periodista en un medio de comunicación implicaría responsabilidad también de la empresa. Como no tengo todos los datos, no tengo todos los elementos. Pero yo puedo darle. ¿Usted los tiene, abogada? Sí. Ahí es que se le permitió a usted ingresar al fin. Sí. Ah, bueno, pero eso es un logro. Eso es un logro. ¿La quiere saludar? Buenos días, bienvenida. Buenos y quiero días. saludar a don José Javier Acevedo también. ¿Qué tal, José Javier? Bienvenido. Un gusto, gracias. Buenos días. Ah, usted estuvo en la sesión. Algo escuché a Ramón, pero estaba en el baño y no acabé de comprender la información. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la invitación y compartir este foro con tan distinguido profesional. El día de ayer pasaron muchas cosas dentro del Congreso y una de ellas fue que la bancada del Partido Salvador de Honduras me designó para hacer la revisión de las modificaciones o sugerencias que se pretenden introducir al dictamen. Luego, fui invitada, me sentí tan bien en la bancada del Partido Liberal, mi partido, y mis correligionarios solicitaron que yo acompañara al abogado José Alfredo Saavedra para revisar la versión final de las modificaciones que se van a introducir a las derogaciones del decreto 93 y decreto 57, que han sido, usted lo sabe, un reclamo desde el año pasado. Y efectivamente se estaba incorporando el artículo 28A, que se refiere a la responsabilidad penal de los delitos cometidos a través de medios de difusión. Fue afortunado porque que estuviéramos presentes en ese momento, porque quiero reconocer públicamente que el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales tiene el empeño personal, el abogado Barrios, y nosotros lo acompañamos indudablemente en esto, en que se haga la derogación de todos los delitos de injuria y calumnia, especialmente porque realmente nosotros no podemos ignorar las recomendaciones y los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este punto. Y le tengo una buena noticia, que tal vez no se la han dado. Al seno de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fui delegada para trabajar en ese proyecto y de hecho eso ya está listo. Así que muy pronto eso, me imagino, va a ingresar al hemiciclo y les daremos una gran noticia, porque nosotros no podemos ignorar que en las democracias la libertad de expresión es una piedra angular. Y lo que estamos viendo en este momento es que lo que se quiere criminalizar son las manifestaciones de disidencia ante el gobierno. Mire, a mí no me sorprende todo lo que pasó y que fuimos unos duros críticos contra el actuar de Juan Orlando Hernández
que instaló en este país un gobierno autoritario. ¿Y cómo lo hizo? A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y otros recursos, pero esta es la base angular del autoritarismo que dejó sentado Juan Orlando Hernández. Y claro, Juan Orlando Hernández criminalizó la protesta. Y la protesta comporta derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y de reunión. Aquí los estándares internacionales de la protesta es que debe ser pacífica. Y lo que aconteció en Choluteca, yo no tengo, y el gobierno no tiene ninguna justificación para decir que esa protesta no fue pacífica. Y lo más grave, don Renato, entrando al tema, lo más grave aquí es ¿quiénes integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? La señora presidenta, en sus atribuciones, tiene muy claro que es mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. Y si revisa cuáles son las facultades de las Fuerzas Armadas, mire, nada tiene que ver con lo que estaba pasando en Choluteca. Dice, las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz y el imperio de la Constitución, el principio de libre sufragio y alternancia en el poder. Bueno, entonces analicemos esto. Era indispensable convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad si la señora presidenta como titular del Ejecutivo puede llamar a la policía. Mire, hay otras herramientas. Cuando se convoca al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es una crisis tal interior en el país que lo que está en riesgo es la paz interior. Pero eso no ocurrió en Choluteca. Entonces, si eso no ocurrió en Choluteca, yo aquí ando una bella, que es un regalo que le dejé en su celular, un escrito precioso, un artículo escrito por un hombre que lastimosamente Honduras no lo apoyó para estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Joaquín. Don Joaquín Mejía. Don Joaquín Mejía tiene este artículo precioso que se llama La protesta social y derechos humanos. Usted lo tiene ya en su WhatsApp. Muy bien, gracias. Y Joaquín Mejía hace una radiografía en este artículo de toda la criminalización que se hizo a partir de los eventos del año 2009. Y defiende, como debe hacerlo, la protesta social pacífica. Entonces yo me pregunto, si la justificación que están dando, que es absurda, de que los empleados fueron obligados por los patronos para ir a la protesta social, mire, aquí no somos ingenuos. Eso era más que suficiente. Si ese fuera el caso, a un inspector del trabajo y el afectado tiene el derecho de presentar la denuncia. Es una cosa ordinaria. Y yo le pregunto, que aquí esto es lo más grave, ¿cómo es posible que convocan al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde está el ejército? No solo es la policía, está el ejército, para una pequeña manifestación en donde no se quemaron llantes, en donde no se quemaron vehículos, en donde no hubo daños a la propiedad? En lo que hubo fue una expresión de libertad, de emisión del pensamiento. Y yo digo, ¿cuál es el verdadero propósito?
Mire, yo estaba indignada cuando vi esa situación y por eso dije públicamente y en esta ocasión, en este medio tan visto, le digo a la señora presidenta con respeto, yo la llamo a la prudencia y que cambie de inmediato esos asesores que la impulsaron a convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Porque aquí solo hay dos explicaciones. O eso es producto de una incompetencia inexcusable, o es el producto de una intención de amedrentar a la disidencia para que no haga uso de su derecho de libertad de expresión. Y como dice Joaquín Mejía, dice, este tipo de represión que criminaliza cualquier manifestación de la disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a los derechos humanos. No puede pasar eso. Y si usted hace un parangón, don Renato, una comparación, ¿cuántas veces los colectivos de Libre se han tomado instalaciones públicas? Se han tomado las calles y no fue convocado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Fue precisamente una manifestación no controlada por el gobierno. Entonces, y aquí hay otro elemento. Desde el año pasado, sabiendo y compartiendo con Libre, porque esto yo quiero decirlo, dijimos en conversaciones en el Congreso de que era indispensable, los primeros pasos era derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, esa ley en particular, por su conformación, porque eso comportaba la concentración de poder que Juan Orlando impuso. Entonces, si todos estábamos de acuerdo, yo, con el apoyo de mi bancada, presenté la iniciativa de ley para derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Posteriormente a mi proyecto de ley, vino un proyecto de ley del Ejecutivo para conformar un nuevo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que está en la comisión de dictamen y de paso derogaban. Mi proyecto de ley fue engavetado. Ni siquiera se nombró la comisión para dictaminarlo. Pero cuando vino el Ejecutivo, pues yo dije, bueno, no quieren mi proyecto, está bien, pero aprobemos esto. Lo que sucede es que lo que vino del Ejecutivo, y es primera vez que lo voy a decir de manera responsable, porque hoy sí estamos en una situación crítica. Cuando lo revisamos en la bancada del Partido de Salvador de Honduras, nos dimos cuenta que era una fiel copia de lo establecido en México. Era casi una calca, que no corresponde ni a nuestra Constitución, porque se incorporaba al Procurador General y eso no está acorde al ordenamiento jurídico hondureño. Y muy responsablemente el Partido Liberal designó a don Mauricio Villeda y el Partido Salvador de Honduras me designó para que nosotros hiciéramos las aportaciones. Nosotros hicimos las aportaciones, pero hasta este momento la comisión de dictamen no nos ha dado respuesta a nuestras. Entonces yo me pregunto, si todos no queríamos el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad porque reconocíamos que era un instrumento de control de los tres poderes del Estado. Al servicio del presidente del Ejecutivo. Al servicio del presidente del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, yo no encuentro por qué no hemos derogado. Si no nos ponemos de acuerdo en la nueva ley que trae del Ejecutivo, entonces por lo menos deroguemos que yo presenté ese proyecto de ley. O sea que no hay. Entonces,
como yo vivo del razonamiento lógico, digo, ¿será que quieren que esté el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para tener las mismas herramientas que Juan Orlando? Y eso me hace sentido ahorita, porque si no estuviera esa conformación así, no hubiésemos tenido al fiscal ahí, no hubiésemos tenido a la señora presidenta del Poder Judicial allí, tomando decisiones sobre una insignificante, voy a decir insignificante, sin el ánimo de menospreciar, pero digo, ese es un tema mínimo y no es un tema de una sedición o algo por el estilo. No, no se trata de eso. Ni se trata de que grupos criminales se han tomado las ciudades para que entre el ejército. Entonces yo me pregunto, Libre ha entrado en una enorme contradicción, don Renato, porque si la crítica de ellos siempre fue luchar contra las bayonetas, ahora las quieren. O sea, yo realmente estoy indignada. Estoy sumamente indignada porque lo que estoy viendo, y hay manifestaciones del gobierno, es que está criminalizando la disidencia. Si usted opina diferente a lo que opina el gobierno, o viene de la narcodictadura, o es golpista, ¿verdad? O es corrupto. Entonces eso quiere decir que son técnicas y tácticas para callar la disidencia. Eso no puede pasar. Entonces estamos retrocediendo. Yo hice, y lo digo públicamente, una formal denuncia ante la Comisionada de Derechos Humanos, y estamos nosotros en la bancada del Partido Salvador de Honduras, no sé si salió a luz pública ayer, un pronunciamiento serio, se preparó un pronunciamiento serio, y hay una decisión de comunicarnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto no lo podemos permitir. Fíjese que hay un razonamiento, de cuando estaba Juan Orlando no se quejaban, eso no es cierto. Cuando Juan Orlando Hernández nos reprimía, fíjese que conocí en las protestas a Ligia Ramos, en las calles, a la doctora Suyapa Figueroa. Compartí muchas ocasiones con el actual presidente del Congreso. ¿En dónde? En las calles, luchando contra Juan Orlando. Desde este mismo foro, y a usted le consta, muchas veces hablé directamente en contra de Juan Orlando Hernández y hablé de su concentración de poder. Porque hoy me voy a callar si estoy viendo que están usando las mismas herramientas que dejó impuestas Juan Orlando Hernández. Yo lo que invito con el mayor de los respetos a la presidenta es que llame a un gran diálogo nacional. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Desde que llegó al gobierno, ha sido el gobierno, y en eso debo reconocer, hasta ahora, cuando Libre se ha manifestado se ha tomado instalaciones, haciendo uso del derecho a la protesta, fíjese que yo decía, bueno, Libre estuvo tanto tiempo en la calle que entiende que eso es un derecho a la protesta. Está bien. Lo único que decía, sí, pero ahora son gobierno, ¿verdad? Pero está bien, me parece. Pero ahora, que es una protesta pacífica por la disidencia, la criminaliza. Puede ser. No puede ser. Bueno, y es preocupante cuando se intenta también establecer en la ley que acarrea un delito penal a la empresa de comunicación por donde se haya
transmitido alguna información? Mire. Y ahora yo se lo voy a decir como periodista, ya escucharé la opinión del director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurre cuando en el organigrama jurídico está tipificado que los dueños de los medios también están sujetos a cometer un delito penal por lo que un periodista exprese? ¿Sabe qué ocurre? Vamos a tener en la nuca a los dueños de los medios de comunicación, los periodistas, midiendo nuestras palabras. Alineándonos a los que se debe o no decir. Y eso es libertad de expresión. Y eso es libertad de prensa. Si un dueño de un medio sabe que cualquier cosa que diga un comunicador, hombre o mujer, o que diga cualquier persona a través de su medio, lo arriesga a que lo acusen de haber cometido un delito penal, ¿usted cree que no se nos van a llenar los medios de comunicación de representantes de los dueños vigilando qué hacemos, qué decimos, cómo lo interpretamos? Ahí se terminó la poca libertad de expresión que tenemos. Porque yo siempre creo que la libertad de expresión es relativa, no es absoluta. No es cierto que aquí hay libertad de expresión al 100%. Pero hay un margen de libertad. Entonces, lo que le están metiendo es miedo a los dueños de los medios de comunicación. Mire, y yo quiero ser muy objetiva. En el Congreso, dentro de la bancada de Libre y dentro de la bancada del Partido Salvador de Honduras y la bancada del Partido Liberal, ayer, ante la modificación, fue unánime. Eso no tiene que ir. Eso no tiene que ir. ¿De dónde vino la iniciativa de esas reformas? De la comisión. De la comisión, entiendo yo, pues nosotros solo fuimos a revisar. Y quien le informó eso a usted, pues sí, efectivamente estaba el artículo 28. Yo incluso ayer hice una consulta con un amigo especialista en derecho penal sobre el artículo 28, porque a mí me gusta estar bien informada. Pero yo le quiero decir, don Renato, y quiero que el pueblo lo entienda muy bien, es que el gobierno no puede dar mensajes equivocados, como ser la concentración de poder que está haciendo uso doña Xiomara Castro a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque ellos mismos reprocharon y censuraron el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que instaló Juan Orlando. Y voy a referirme a otra cosa más adelante. Tampoco ellos, que son abanderados de la protesta social, ahora convoquen al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para amedrentar a la oposición que quiere expresarse y hacer uso del derecho a la protesta. Y aquí en su programa escuché yo, bueno, no, lo vi después, escuché yo al señor presidente del Congreso Nacional invitando a la población a que fuera al Congreso con motivo de la aprobación de la ley de justicia tributaria. Y cuando veo esto otro, entonces dije yo, ¿será que va a llamar doña Xiomara Castro al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad si van los colectivos abajo del Congreso?
Son las preguntas que me hago. Nosotros no podemos caer en estos errores tan graves. Si usted se fija, la receta para este país nos la dio, y yo me siento muy contenta porque se confirmó lo que yo he venido diciendo. Los que vinieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in loco recientemente. Si usted se fija en la última recomendación preliminar que le hace la Comisión Interamericana al Estado de Honduras, y es lo que yo aquí en su programa he dicho, diálogo nacional con todos los sectores. Eso es lo que ocupa el país. Que hablemos, que lleguemos a puntos coincidentes para que doña Xiomara Castro tenga el mejor gobierno. Todos queremos que ella tenga el mejor gobierno, pero rechazamos la imposición. Rechazamos que si no piensa como libre, entonces es un criminal. Puede ser. Maribel Espinosa, diputada del Congreso de la República, interviene en Frente a Frente. Después de la pausa lo hace don José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, cuando también nuestra producción busca la opinión del experto en materia de derechos humanos, don Joaquín Mejía. Estos son los mensajes que nos están llegando. Hoy me toca leerlos a mí porque se recupera de un quebranto de salud la colega Luz Madrid. Tiene facultades el Comité de Defensa y Seguridad para investigar marchas de trabajadores como la del martes en Choluteca, dice José Bermúdez, que sí tiene facultad, ya que es un tema de boicot, sí le compete al Consejo. Ya que sí existe coacción, no solo es un delito laboral, también es un delito contra la forma de gobierno del actual gobierno al existir una evidente manipulación. Otro mensaje dice, claro que tiene derecho y facultades. Y es necesario investigar en urgencias eso. No pueden estar coaccionando a los trabajadores para generar caos. A la señora Maribel no tiene moral para hablar cuando ella fue defensora de los Atlas por mucho tiempo. Claro que puede investigar. Si podemos, por favor, tranquilizarnos. Claro que puede investigar. Y de la mano de la Secretaría del Trabajo y Derechos Humanos, ya que existen amenazas y violentan la libertad y derecho de esas personas. Pena debería de darle utilizar a personas que sí paguen impuestos. Otro mensaje de Elías Canales, tiene facultad no solo para investigar las marchas, sino también para intervenir programas de televisión como el tuyo, que son tendenciosos, conspiradores y malintencionados, dice Elías Canales. Loren Aguirre dice, claro que sí, los cachurecos aprobaron la penalización de las protestas. Aún no se gasea a nadie, pero se agradece que alguien ponga orden en este caos de país. Ya era tiempo que se reaccionara a tanta protesta. Otro mensaje que dice, claro que la tiene, todos hablan que la marcha fue pacífica, pero nadie dice algo que obligaron a muchos empleados a ir, gente que ni sabía por qué estaban protestando. Sean sinceros. Y leemos este último. Si el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene la autoridad cuando sectores interesados manipulan y hacen uso de la misma población para conspirar contra el Estado,
Lo voy a leer correctamente porque después del sí hay una coma. Sí, el Consejo tiene la autoridad cuando sectores interesados manipulan y hacen uso de la misma población para conspirar contra el Estado. La diputada Espinosa, una fiel defensora de los grupos de poder. Ya no le veo el discurso anticorrupción. Bueno, esos son los mensajes que nos están llegando. Vamos a escuchar ahora a don José Javier Acevedo. Él es el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que responde también a la pregunta que está en pantalla. ¿Tiene facultades el Comité de Defensa y Seguridad para investigar marchas de trabajadores como la del martes en Choluteca? Don José Javier Acevedo. Buenos días, muchas gracias. Gusto saludarles y saludar al auditorio de Frente a Frente. Solo una corrección, no es un comité, sino que es un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En la pregunta aparece comité. Yo creo, bueno, lamento en este caso entonces, disentir de la audiencia que se ha expresado en las redes sociales, porque efectivamente considero que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no tiene facultades para esta situación particular en la que fue convocado y en la que aparentemente han tomado una decisión. Y también creo que en este caso estamos no solo ante una mala decisión, sino también ante una decisión que desnuda la ineficiencia del personal que está sirviendo como asesor a la presidenta Xiomara Castro y también a los integrantes del Consejo mismo de Defensa y Seguridad. ¿Por qué? Porque eso es bastante claro que es un asunto que puede resolverse, sea en el ámbito administrativo a través de la Secretaría del Trabajo o si hay algunos elementos complementarios que configuren algún tipo penal, está justamente el Ministerio Público como responsable de hacer la investigación, persecución y presentación ante los tribunales de la República para que se sancione a los responsables. Entonces creo que ahí casi, si estuviéramos en el ámbito privado, uno pudiera despedirlos a todos, realmente, porque han llevado a la presidenta a una mala decisión y a poner su rostro en una decisión que considero equivocada. Y es una decisión que nos pone a las puertas de violaciones a derechos humanos. Per se todavía no constituye una violación de derechos humanos, pero puede llegar a constituirse en una violación de derechos humanos si estas decisiones se transforman en realidad. Ahorita lo que tenemos es una amenaza de violación, pero que puede realizarse, puede volverse realidad si se ejecutan acciones para reprimir la protesta, de alguna manera. Otro elemento importante en esto es que es importante también, y coincido con la abogada Espinosa, que hay una afrenta a lo que establece el Código del Trabajo respecto de las prohibiciones que tienen los empleadores. Entonces, y si hay coacción, si hay algún tipo de presión para que los empleados participen en una manifestación bajo la amenaza de que van a perder el empleo, que ya se les va a pagar menos o lo que fuera, hay unas acciones que corresponden al titular o a la Secretaría de Trabajo a través de la Inspectoría de realizar y tomar las acciones que corresponden. Pero no estamos tampoco, en este caso, frente a una violación de derechos por parte de los empleadores todavía, salvo que se compruebe que ha habido coacción, amenazas o cualquier otro elemento, y entonces ahí puede desarrollarse una investigación para dar persecución en estos casos. Y lo otro es que creo que es importante recordar que es necesario fortalecer la libertad de expresión en el país. Como organizaciones de derechos humanos hemos venido desde hace muchos años impulsando el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de asociación, el ejercicio y el goce de todos los derechos y libertades. Es la posibilidad de decir las cosas por su nombre y frente a quien sea. Salvando el debido respeto que nos merecen todas las personas.
Entonces, en este sentido, oponerse a una ley, oponerse a una decisión administrativa, una decisión del mismo Congreso Nacional, pues es parte de la libertad que tenemos. Respecto de los otros temas que se han discutido aquí, creo que hay un ejercicio interesante que nos muestra que el juego de contrapesos está funcionando en Honduras. O sea, la posibilidad de que los diputados del Partido Liberal, diputados del Partido Salvador de Honduras, diputados del mismo Partido Libertad y Refundación hayan podido eliminar dentro de una propuesta de ley un artículo que se considera lesivo para el ejercicio de la libertad de expresión, constituye un avance en el país. O sea, no estamos en una situación de retroceso. Yo creo que estamos avanzando porque podemos hacerlo. Hace algunos años era prácticamente imposible hacerlo. Y quizá lo que tenemos aquí, y ahí sí difiero un poco con la abogada Espinosa, es que no estamos en una situación de retroceso todavía. Estamos lamentablemente patinando en el mismo lugar. O sea, todavía no es que retrocedemos en la situación de derechos porque venimos de una situación bastante complicada de violación a derechos humanos, de restricción del ejercicio de derechos, de control absoluto del poder, y en este caso, pues, lo que están haciendo es aprovechando esas herramientas que han heredado para mantener un cierto control. Pero eso no es bueno. Y necesitamos, y ahí es justamente un llamado a la Presidenta de la República, para que ese diálogo nacional del que tanto se ha venido hablando, del que tanto se ha solicitado, se ha demandado, se transforme en una realidad y que se tomen unas decisiones administrativas que mejoren la calidad de la respuesta que el Estado está dando a la población hondureña. También es necesario que el mismo Congreso Nacional tome unas decisiones legislativas que debe orientar hacia mejorar la calidad de esa respuesta. E incluso ahorita que tenemos ya pronto una oportunidad respecto de la elección del próximo fiscal general, yo aspiro que no se produzcan los mismos problemas que se produjeron en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, donde parecía un juego de extorsiones. Hoy sí tenemos, no tenemos los números, ya tenemos la cantidad, ya tenemos la lista, no tenemos la lista, y en ese juego se nos pasaron muchos días en la negociación, que era casi extorsiva desde mi perspectiva. Y concuerdo también, ¿verdad?, que es importante que efectivamente transformemos en realidad ese deseo de que el gobierno de la República triunfe. ¿Por qué? Porque si este gobierno contribuye a mejorar condiciones para la población hondureña, será un éxito para todos. Si este gobierno fracasa, las posibilidades de retornar con mucha más rapidez a una condición dictatorial como la que hemos tenido en el pasado reciente es bastante fuerte. Aquí las voces por la violencia, las voces por el ejercicio, el uso de la fuerza, son bastante marcadas. Aquí recientemente había un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y varios de ellos hacían una cierta apología al uso de la fuerza para contener la protesta. Y creo que eso es equivocado, eso es contradictorio con el mandato que se le dio a la presidenta Castro y es contradictorio también con los compromisos que tenemos como país para realizar, para volver efectivos los derechos humanos. Ahora, qué bien que estén ustedes y sobre todo usted, porque usted es experto en materia de derechos humanos, José Javier Acevedo, y es más experta en derechos humanos, es más experto en derechos humanos, lo reconoce la abogada Maribel Espinosa, que como una gran lectora y estudiosa, lee de todo, entonces tiene el conocimiento general de la materia, pero ellos se dedican estrictamente a estudiar sobre este tema de derechos humanos. Don Renato, sí, pero yo soy política. Pero ¿qué es lo que le quiero preguntar? ¿Puede haber diferencia
en una protesta puntual que termina en una hora de un grupo de trabajadores que creen se debe socializar más un proyecto tributario que ellos consideran puede acarrear pérdida de empleos, por ejemplo, de una marcha que se convierte en la toma de una vía pública por 6, por 7 horas, afectando a terceros que tratan de movilizarse para una consulta médica, para su centro de trabajo o, por ejemplo, conductores de equipos de carga pesada que trasladan mercadería. Se puede marcar diferencias entre ambas manifestaciones. No, es claro, porque particularmente si consideramos esta protesta, esta marcha de Choluteca, realmente es una marcha que procuró obstaculizar lo menos posible la circulación. Entiendo que solo se tomó una entrada a Choluteca. Choluteca tiene 3 entradas. No hubo violencia y de ellas habían 2, no hubieron actos de violencia. Y eso está bien, porque en Honduras también tenemos que aprender a respetar la ley. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos como hondureños es que estamos poco dispuestos a respetar la ley. Estamos más dispuestos a violentarla, estamos siempre buscando la curva, ¿verdad? Buscando cómo saltarnos la ley. No nos gusta hacer filas, no nos gusta respetar los procedimientos, siempre estamos queriendo llegar primero que otros sin tener el derecho precedente para hacerlo. Y estamos buscando siempre amigos, contactos para resolver cosas y no siguiendo los caminos que marca la ley. Es decir, cuando se toma una vía pública, por ejemplo, ¿es correcto que intervenga la autoridad policial para desalojar esa vía pública que está impidiendo el tránsito siempre y cuando no haya desproporción en los métodos utilizados por la autoridad para el desalojo? Sí, hay un procedimiento para hacerlo. Hay estándares. Hay estándares internacionales que marcan cómo se hace eso. Se han formado los policías, se ha formado los militares para hacerlo de la manera correcta. Pero yo quiero hacerle otro ejemplo, que yo lo sufrí. Venía de San Pedro Sula y se tomaron los ex policías depurados la caseta una de las casetas estas. Del peaje. De peaje. Llegaron tanques, pero no convocaron al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Mire, yo respeto la opinión profesional del licenciado aquí, pero aquí no podemos ignorar que hay toda una estrategia del gobierno para acallar las voces disidentes. En su programa, funcionarios del gobierno dijeron lo siguiente, y esto es grave. El que está en contra de esa ley que nosotros la estamos estudiando, de la ley de justicia tributaria, es un corrupto. Se está haciendo una dinámica de un discurso de odio elaborado contra todo aquel que disiente. Yo en son de broma ahí les digo en el Congreso, ya estamos en la época de Torquemada, les digo, a la hoguera, si no es como yo pienso, a la hoguera. Eso no es correcto. Y la enorme contradicción, aunque él ve los hechos en el contexto de los derechos humanos. De la doctrina, sí. De la doctrina. Hay elementos que yo no puedo ignorar y por eso digo que estamos retrocediendo. Si el partido de gobierno fue en la época de represión de Juan Orlando Hernández el abanderado de la protesta social, que luchaba por la libertad de expresión, sin importar. ¿Y por qué no le permite
hoy que es gobierno, a lo que es su oposición, expresarse libremente. Usted no tiene que amedrentar a su opositor, porque está gobernando. Es que yo creo que el Libre no ha entendido que hoy que es gobierno tiene que gobernar para los correligionarios y para los que no somos sus correligionarios. Para todo Honduras. Y no tenemos que pensar igual. No tenemos que ponernos la camisa de Libre. No, Libre tiene su propia ideología y se respeta. Pero igual tienen que respetar mi ideología. Yo soy liberal de pensamiento. Hay conservadores en este país también, hay que respetarlos. Lo que tenemos que hacer en las democracias es llegar a puntos de encuentro, a consensos, a construir consensos. Pero fíjese que aquí se han criminalizado a los empresarios. Son los enemigos del pueblo. Mire todo lo que me dicen ahí, que yo represento los grupos fácticos, esto y el otro. Y todo es una construcción falsa. Yo represento a los ciudadanos y mis hechos, mis conductas en el Congreso, en ese sentido van. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Es parte de una estrategia. Mire ayer, el señor ministro del SAR nos dio cita para hablar con la bancada del Partido Salvador de Honduras. La única bancada en el Congreso que no ha anticipado cómo va a votar. Que queremos construir. Pero ya en este momento hay molestias dentro de la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó como así nos hacen ahí, ¿verdad? A nuestra bancada? Lo que pasa es que no la pueden callar. Ahora, lo escuché que dijo que al final ustedes van a estar participando en esta convocatoria que les hizo la comisión especial que dictamina la ley de justicia tributaria y que entonces no tiene sentido reunirse antes, que después de esa reunión de ustedes como partido en esta etapa, en este proceso de socialización, él se pudiese reunir con ustedes. Mire, todo empezó, que por cierto ahí anda un video desinformando. Yo llegué a la reunión en la que estuvo el FOSDE con la Comisión Especial de Dictamen y estaba el señor ministro. Yo llegué y participé. Me dirigí al señor ministro y le dije, mire, yo quiero saber si tienen voluntad política para aportar. Esa fue mi pregunta. Y recordé que cuando la ley del presupuesto, el Partido Salvador de Honduras presentó hasta por escrito aportaciones y en ese momento la comisión de dictamen, como era un proyecto que venía del Ejecutivo, nos dijo lo siguiente. Eso hay que hablarlo con el Ejecutivo porque es un proyecto del Ejecutivo. Entonces, yo ese día lo que hice fue dirigirme al Ejecutivo directamente siguiendo la experiencia de... Ahí en esa sesión se me dijo que era una falta de respeto porque era la comisión. Y yo actué en base a mi experiencia pasada en un proyecto de ley. Mire, hay varias cosas sobre esa ley que nosotros estamos sumamente interesados. Y solo rapidito, porque el tiempo es oro, pero es importante. Se introduce una reforma constitucional y se cambia el principio de proporcionalidad por progresividad, que es muy interesante. Yo lo confieso, es muy interesante. Adoptado en muchas partes del mundo. Pero eso requiere un desarrollo en la ley. Y sí está, pero
Tengo tantas dudas porque si la ley se basa en una reforma constitucional, primero tenemos que reformar la Constitución para después aprobar la ley. Entonces tenemos tantas preguntas y nosotros ya tuvimos la suerte de recibir en nuestra bancada a expertos. Pero yo le pregunto, bajo esta tendencia de que el que opine diferente o está con los grupos de poder o es un criminal, es parte de la narcodictadura, esos son los discursos. Y entonces yo sí lo considero un retroceso en el respeto a los derechos humanos, el respeto a mi libertad de expresión. Porque ya hay un prejuicio, ya hay un discurso. Mire, yo quisiera que todos los hondureños fuéramos ricos. Yo no soy rica. Yo quisiera que todos fuéramos. Sin embargo, ni en los países socialistas ocurre eso. Bueno, está en comunicación con Frente a Frente el general Germán Alfaro, exrector del Colegio de la Defensa Nacional. Ustedes saben que en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad están integradas, las Fuerzas Armadas. Les voy a pedir la opinión también sobre la presencia del fiscal general en la sesión de ese consejo, porque no se había hecho presente desde que el Partido Libre llegó al poder y que habían convocado al Consejo de Defensa y Seguridad. A todo el mundo le sorprendió que en esta ocasión sí llegó el fiscal Óscar Fernando Chinchilla. Pues bien, el general Germán Alfaro, que al igual que los presentes, conocen a fondo el rol y cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos llama Frente a Frente. Es oportuno escuchar la opinión de este alto jerarca militar retirado ya de las Fuerzas Armadas, que responderá a esa pregunta que está en pantalla. ¿Tiene facultades el Consejo de Defensa y Seguridad para investigar marchas de trabajadores como la del martes en Choluteca? La abogada Espinosa, diputada, ha dicho que no. José Javier Acevedo ha dicho que no y que en todo caso, si los trabajadores fueron coaccionados para ir a una marcha, eso tiene que resolverse a nivel de la Secretaría del Trabajo y no en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Qué bien, entonces es oportuna la llamada de un militar retirado sobre el rol del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Atentos, que esto será después de estos mensajes comerciales. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Estoy aquí leyendo este artículo de Joaquín Mejía, el derecho a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia. Hay que parar las orejas, porque ya después de esta intentona de ayer, que fue parada por el Partido Liberal, por el Partido Salvador de Honduras, hay que parar las orejas para utilizar una expresión popular, porque si ya quieren acarrear un delito penal para los dueños de los medios, para las empresas, por lo que un periodista dice, o por lo que cualquier ciudadano dice que no le guste a alguien porque cree que lo ha difamado, injuriado, lo que van a tener ustedes aquí son medios de comunicación supervisados minuto a minuto por los dueños de los medios, por temor a que un periodista exprese algo que a él lo puede perjudicar. Ahí se va a perder la poca libertad de expresión que tenemos, porque esto de la libertad de expresión es relativo, nunca está al 100%. Ni
ni en los países ricos, en las grandes democracias. No, mira lo que le pasó a este periodista conservador de Fox. Y a la misma Fox. La misma Fox. Ya. Sí. Entonces no hay que perdernos. Cuando ya le quieren meter miedo al periodista, porque esto es así, le meten miedo al dueño del medio e indirectamente le meten miedo al periodista, porque el periodista sabe que una expresión suya puede implicar que el dueño del medio lo saque, porque el medio del dueño no quiere estar en los tribunales. Se los hablo así, de manera sencilla, simple, porque así son las cosas. Entonces dice Joaquín Mejía, por ello es que el derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición sine qua non para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas puedan desarrollarse plenamente. De esta manera, ante la falta de cumplimiento de la promesa constitucional, el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante, al menos como el primer derecho al derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. Así es. Por su cercanía al nervio democrático, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales supone el ejercicio de otros derechos conexos reconocidos constitucional y convencionalmente, tales como el derecho de asociación y reunión y el de manifestación pública y pacífica. En ese sentido, la importancia de la libertad de expresión debe ser entendida tanto en su dimensión individual, que no agota su ejercicio al reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, así como en su dimensión social como medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Bajo estos parámetros, la libertad de expresión promueve la realización personal de quien se expresa y facilita la deliberación abierta sobre los asuntos de interés general. Esta doble dimensión ratifica la estrecha relación entre el derecho a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y la democracia, por lo que es un derecho que merece una protección especial y otorgársele un peso privilegiado en situaciones de conflicto y ponderación frente a otros derechos. Y ayer quisieron atentar contra esto. Don Renato. Gracias por no dejarlo. La Comisión Interamericana que nos visitó tiene dos recomendaciones, muchas, pero atinentes. La relatoría recibió la regla 79, recomendación 79. La relatoría recibió numerosos testimonios sobre el aumento de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales. La relatoría pudo observar que este conjunto de factores ha propiciado la autocensura entre periodistas y comunicadores. ¿Es serio esto? Y más adelante dice: finalmente, la RELE observa que Honduras enfrenta procesos de fractura social que deben ser tramitados democráticamente y requieren de garantías para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Yo quiero referirme a un caso típico y es el del padre Melo. Periodistas muy cercanos al gobierno atacaron frontalmente al padre Melo, un hondureño valiente que ha estado en la lucha social permanentemente. Yo decía, ¿por qué están atacando al padre Melo? Eso es impensable.
Después descubrí por qué. Porque el padre Melo, que dirige el ERIC, con la seriedad que lo caracteriza, sacó una encuesta en donde el gobierno, todos nosotros salimos mal evaluados. Entonces lo que usted ve es toda una estrategia para descalificar a todo aquel que no va con su ideología o va con sus políticas. Entonces, lo que estamos denunciando, y es lo que se lo reitero, esto lo dejó implantado Juan Orlando, el Consejo Nacional de Defensa. Y es una característica propia de los gobiernos autoritarios. Igual en el Congreso, con la famosa ley orgánica del Poder Legislativo. Aquí el presidente públicamente dijo que si el Partido Nacional le daba los votos, derogamos la ley orgánica. La ley orgánica. Y yo quiero decirle, como yo escuché eso, y mi deber es ir a buscar los consensos, hablé con el presidente, el jefe de bancada del Partido Nacional, me dice, por supuesto, estamos listos. Entonces, si estamos listos y estamos de acuerdo, deroguémosla. Esa ley orgánica es nefasta. Es la peor herramienta, es la herramienta más antidemocrática, esa ley orgánica del Congreso Nacional de Honduras. Es la herramienta más antidemocrática que pueden tener los parlamentos. Y en la oposición todo el mundo dice, voy a proponer la derogación de esa ley orgánica. Pero cuando están en el poder, no lo hacen porque a los partidos en el poder les gusta desde la presidencia del legislativo actuar con toda la discrecionalidad para prácticamente hacer desaparecer cualquier manifestación opositora o procedimientos que la oposición quiera utilizar ahí en el Congreso. Aquí varios diputados de Libre. Es lo primerito que vamos a hacer, me dice Shirley Arriaga. Pero es que no había ese reto al Partido Nacional. El Partido Nacional ya dijo que sí. Ahora, mire qué cosas. Yo escucho el Partido Nacional en oposición y no se parece al Partido Nacional en el gobierno. Por supuesto. ¿Qué discurso el de los nacionalistas en la oposición? Usted dice, este es un partido de avanzada. Este es un partido progresista, ético, moralista, revolucionario. Y mire, a Libre pareciera que el discurso de oposición de Libre no se parece nada a Libre en el gobierno. Hay como una línea paralela entre nacionalistas y libres, solo que estos en oposición, las nacionalistas, tienen el mejor discurso. Pero los libres en el poder, todo ese discurso de oposición parece que desaparece. Mira. Solo permítame porque me están diciendo que ya tiene varios minutos de estar el general Germán Alfaro, ex rector del Colegio de la Defensa Nacional. Gracias por llamar, general. Me imagino que va a responder a esta pregunta que está en pantalla. ¿Tiene facultades el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para investigar marchas de trabajadores como la del martes en Choluteca? Ahí están integradas las Fuerzas Armadas a las que usted perteneció y yo estoy seguro que de corazón y sentimentalmente siempre pertenece. Adelante, general Alfaro. Sí, muy buenos días. Quiero saludarles a toda la nación a través de su prestigioso programa. Me veo en la obligación ineludible de participar en el programa porque como ex rector del Colegio de Defensa Nacional, donde enseñamos competencias justamente en el tema de seguridad nacional y que ya tenemos más de 1.500 graduados desde hace unos 25 años o más que estamos en actividad para enseñarle a la nación, indistintamente la ideología que pertenezcan, los temas de seguridad nacional que competen al Estado. En ese sentido, la idea original de este tema de seguridad y defensa nacional, ustedes lo tienen ahí, defensa y seguridad nacional, pero el tema original es seguridad y defensa nacional. Este tema comenzó a principios del nuevo siglo como un interés de los políticos de la época, porque la seguridad nacional es integral.
No solamente la seguridad nacional no es seguridad interna, no es solamente la defensa, no es solamente la investigación, no es solamente otra serie de variables que en el marco de la Organización de Naciones Unidas se le ha establecido. Por lo tanto, los políticos sin competencias en temas de seguridad nacional, los asesores nacionales e internacionales que tienen miedo a los gobiernos, son los que han certificado esta tecnología. La seguridad y defensa nacional obedece a intereses nacionales, a objetivos nacionales que están plasmados en el libro blanco de la defensa nacional, y que, dicho sea de paso, nadie se ha dignado en actualizar el libro blanco de la defensa nacional con la nueva dinámica de la seguridad nacional a nivel mundial. Es una urgencia de la política pública de defensa nacional. Por lo tanto, tomar decisiones a la ligera en el marco de un gobierno, alejándose en la gobernanza, obedece más que todo a malos asesoramientos o personas que no tienen competencia en estos términos. Porque la seguridad nacional, cuando se ve amenazada, es por aspectos exógenos al país, a la nación, como la amenaza al territorio nacional, la amenaza a la soberanía nacional, amenazas de terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional como tal, que está catalogado dentro de las amenazas, y actualmente el espacio es una amenaza transnacional. Entonces, como ex rector del Instituto de Defensa Nacional, yo quiero hacer atención a todo eso que están... Lo voy a interrumpir porque su participación se interrumpe periódicamente. Por favor, si se puede acercar, no se mueva, colóquese donde estaba al comienzo para que no se le interrumpa sus expresiones, porque esta es la parte clave, entiendo yo, que usted va a comunicarle a Honduras hoy. Adelante, general Alfaro. Sí, definitivamente, ¿verdad? Le reitero que la seguridad nacional obedece a amenazas exógenas, amenazas de gran poder que pueden destruir la supervivencia del Estado, como la amenaza de un Estado vecino, la amenaza del crimen organizado transnacional y todas sus variables. Actualmente la amenaza al ciberespacio, que tiene una connotación internacional de primer nivel actualmente, y también todas aquellas amenazas de salud, economía y otras variables que la nación pueda sufrir en el paso de los años, y también en la anticipación de la solución de estas amenazas dentro de los 20, 30 o 40 años, ¿verdad? Incluso nosotros ya debemos de pensar en mediados de siglo para adelante por las nuevas generaciones. Entonces, estar enfocados ahorita en un tema que obedece a seguridad interna y que no compete a seguridad nacional, eso es como una especie más bien de distraer al gobierno, distraer a la verdadera gobernanza para sacar adelante a la nación en estos momentos que tanto lo necesita. Y yo le explicaba que le quisiera hacer un llamado a todos los graduados del Colegio Nacional para que estén atentos, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que están en el servicio público y que están de cerca de la toma de decisiones y perfectamente tienen que tener la valentía de asesorar correctamente a quienes están tomando las decisiones, ¿verdad? En Honduras eso es lo que pasa. Hay muchos asesores nacional e internacional que viven del miedo. Eso es lo que venden ellos, miedo, ¿verdad? Y tienen ese negocio tanto a nivel de empresa privada, a nivel de gobierno, a nivel hasta de microempresarios, y ese es el negocio grande, ¿verdad? Por lo tanto, la seguridad nacional amerita que las competencias estén presentes en los políticos para que cuando se toque esta temática se enfoquen en lo que realmente quieren hacer y no alejarnos de la democracia o llegar a un punto que es el riesgo que nosotros mirábamos ahí en el 2000, el riesgo de este tema de seguridad y defensa nacional, llegar a una autocracia suprimiendo los poderes del Estado o suprimiendo los que tienen competencias para resolver los problemas internos. Llegar a una, me dijo, ¿qué es lo que ustedes temían en el 2000? ¿Llegar a una qué? Oclocracia. No le escucho bien. ¿Dijo? Eso, llegar a una oclocracia. Oclocracia es la concentración de poder, ¿verdad? Sí.
y suprimir los otros poderes del Estado. Eso es muy delicado en una democracia. Entonces, es importante que los políticos tengan competencias en seguridad nacional, ¿verdad? Con toda la gama de factores que incluye ahorita la seguridad nacional integral para resolver los problemas de Honduras como tal, ¿verdad? No los problemas internos que son el diario vivir, que son responsabilidad del resto de las instituciones. Por eso cuando se establecía la ley del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en esa época, era el presidente y los ministros que se consideraran necesarios para resolver el problema que se estaba enfrentando en una crisis, ¿verdad? Y lo más importante en esto es no permitir que las crisis alcancen los picos máximos, y si llegan a alcanzar los picos máximos, entonces hay que impedir que se ocurra esa meseta que le puede generar al Estado una convulsión interna más fuerte, o malinvertir los recursos para solucionar un problema que pudo haberse anticipado, ¿verdad? Sí. Yo lo que veo aquí también es que hace falta mucha información, porque si hubieran dado cuenta anticipadamente que esa marcha iba a ocurrir, pues había que sentar a los responsables y decirles, mire, dialoguemos, esto no es necesario que ocurra, solventémoslo de alguna manera, ¿verdad? Pero no llegar a una crisis de esta situación, porque entonces se tergiversan las cosas, porque puede ser una crisis creada, ¿verdad? Y eso no le conviene al país en ningún momento. Entonces, como el rector del Colegio de Defensa Nacional, sentí la necesidad, en primer lugar, de aclarar esta temática, y en segundo lugar, de llamar la atención de todos los graduados del Colegio de Defensa Nacional que tienen competencias para que busquen los espacios y le ayudemos a la nación como se los enseñamos en el Colegio de Defensa Nacional. Aparte de nuestras competencias profesionales, tenemos una obligación ineludible de contribuir con la paz y el desarrollo nacional, que la nación sea realmente feliz en el tiempo, que las nuevas generaciones tengan un futuro prometedor, que nadie nos venga a imponer desde el extranjero a nosotros ideologías que no competen más que la ideología del hondureño bien nacido, ¿verdad? Que aspira a una patria y a un pueblo desarrollado y viviendo feliz. Bien, muchas gracias al general Germán Alfaro, ex rector del Colegio de la Defensa Nacional. Es que quedé con la duda del término. Yo creo que fue por la línea telefónica que en su momento no había mucha comprensión del audio. Él habló de autocracia. Autocracia, ahora sí, autocracia, que es el régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Solo permítame que me pidió la palabra para reflexionar don José Javier Acevedo, y luego voy con la abogada Maribel Espinosa. Bueno, yo creo que primero el tema es necesario el diálogo. Me parece que también hay una cierta apología al uso de la fuerza en este concepto de seguridad y en este concepto de control, porque y ese es un elemento que está pasando mucho en el país, ¿verdad? Casi cada grupo quiere tener el control de lo que pasa. Y ahorita estamos un poco en una suerte de guerra ¿cómo le llaman? De estos grupos de respuesta en ciertos temas aquí en el país. Y efectivamente hay un discurso de discriminación, hay un discurso de descalificación, donde estamos señalando al disenso como algo que fuera mi enemigo. Realmente en democracia el disenso justamente debe servir para empezar a construir consensos, para poder encontrarnos, para poder llegar a acuerdos. Desde la coalición contra la impunidad también nosotros estamos en ese proceso de darle seguimiento, de pronunciarnos respecto de lo que está pasando, porque no solamente es este caso de esta resolución del Consejo de Seguridad, sino que hay otros elementos, hay unos llamados bastante importantes al uso de la fuerza, hay unos llamados a mayor represión por parte del Estado en distintas áreas del país. Hay gente que pasa pidiendo de manera sistemática la copia del proyecto Bukele en Honduras. Y por eso muchas de las críticas también,
porque la gente esperaría eso, ¿verdad? Que encerremos a no sé cuántos consideran pandilleros o narcos o lo que fuera y los mantengamos encerrados independientemente de los derechos que les asisten. Entonces creo que eso es necesario poderlo resolver de maneras civilizadas, de maneras más democráticas. Y particularmente solo una opinión respecto del tema de libertad de expresión. Creo que es importante también, porque usted lo señalaba, Renato, lo que pasó con este periodista de Fox y a la misma cadena. Creo que es importante también que haya una cierta responsabilidad de las personas sobre lo que transmiten. Autorregulación. En este país tenemos ahorita demasiada, y en el mundo de manera general también, demasiada desinformación. Y la desinformación realmente nos conduce, y además una desinformación intencionada, ¿verdad?, que conduce a malas decisiones, a malas respuestas y a veces conduce a muchas más violencias. Y la autorregulación, principio que nosotros lo intentamos aplicar y practicar todos los días. Abogada, solo permítame la pausa y luego voy con usted porque me llamó poderosamente la atención esta expresión última de don José Javier Acevedo, director del CIPRODE. El disenso en democracia es lo que más me hace a mí admirar la democracia. El concordar o no, el disentir, sabiendo que no me van a encarcelar porque disiento, el opinar sabiendo que no me van a encarcelar porque opino, el emitir mis opiniones como yo creo, como veo la vida, como veo los acontecimientos, sin que me descalifiquen, sin arriesgar mi vida. Ese disenso es lo más rico de la democracia, es lo que tiene que defender la hondureñidad. Porque si no, esto se convierte en fascismo o en comunismo. Ahí el partido es el que controla o el hombre líder, el Dios, es el que controla todo. Entiendo que no nos gusta esa vida a los hondureños. Entiendo que a los hondureños nos gusta ser capaces de emitir opiniones, de ser libres en todo lo que hagamos sin saber que vamos a ser reprimidos. Entiendo que eso es lo que nos gusta y eso es lo que yo más me entusiasma y por eso defiendo el concepto democrático. Otra cosa es simplemente estar sujeto al poder de un solo hombre o al poder de un partido, del partido único. La pausa y volvemos. Continuamos con Frente a Frente, gracias al nuevo y único Renovat Platinum con cúrcuma que reduce el dolor y la inflamación articular. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Matías Rodríguez dice: es importante que cualquier investigación o acción tomada se realice con el debido respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Alberto Albert, ¿querían saber lo que es una dictadura? Libre sí nos lo va a enseñar cómo es una. Stephanie, Libre creció en las calles, por eso la protesta no es el problema, sino el hecho de cómo obligaron a sus trabajadores. Tanta violencia en Honduras, tantas muertes violentas para investigar. El análisis del incremento de las muertes violentas de mujeres y de la población LGTBIQ, extorsión y asesinato de transportistas. Ahí tienen grandes tareas que merecen y exigen que presten atención. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Estoy leyendo aquí el pronunciamiento del Partido Salvador de Honduras. Condenamos que aún se encuentra en funcionamiento el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad integrado por los titulares de los tres poderes del Estado, a pesar de que esta bancada presentó la derogatoria de dicha ley desde el 20 de mayo del 2022. Asimismo, recordamos que el Partido Libertad y Refundación en el pasado fue un fiero crítico de dicha ley.
Repudiamos que la sola convocatoria para llevar a cabo dicho consejo resulta ser una medida de seguridad interior del Estado de Honduras, con motivo de una protesta pacífica. Aunado a ello, la celebración de dicho consejo confronta la Constitución de la República, ya que sus resoluciones constituyen una acción concreta en perjuicio de los derechos humanos de los ciudadanos que hicieron uso de su derecho a manifestarse. Resaltamos con preocupación que desde la asunción del partido de gobierno al poder de la nación, se ha alentado desde el mismo Estado a la protesta pacífica, muchas veces no pacífica, de las mismas, haya sido motivo para que la titular del Ejecutivo convocara un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por lo que resulta más que evidente una conducta desproporcionada cuando se trata de ciudadanos que no representan a dicho partido político. El señor fiscal general de la República no debió participar en dicha sesión por representar los intereses de la sociedad y en su caso investigar cualquier conducta delictiva. Pero bueno, ahí estuvo Chinchilla y asiste por primera vez desde que son convocadas estas reuniones en el nuevo gobierno. Don Renato, yo quiero dejar expuesto al pueblo hondureño que desde la bancada del Partido Salvador de Honduras vamos a luchar por el respeto a los derechos humanos y vamos a exigir ese respeto a los derechos humanos. También quiero decirle al pueblo hondureño, nosotros no vamos a permitir conductas como las de Ortega. No lo vamos a permitir, porque este país, conforme esta Constitución, tiene una forma de gobierno republicana, democrática, y en la democracia la libertad de expresión es una piedra angular. En ese sentido, decirle a la señora presidenta con el mayor de los respetos, tiene malos consejeros, porque quien le aconsejó convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para amedrentar a la oposición, cometió un grave error. Porque esa fue la finalidad. Porque no hay justificación jurídica válida para haber convocado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para discutir sobre una pequeña manifestación pública de protesta. La protesta social es una herramienta fundamental para la libre emisión del pensamiento cuando los ciudadanos no están de acuerdo con alguna política pública que quiera establecerse en el país. Estoy leyendo aquí El País de España, que titula El régimen de Ortega y Murillo suspende de por vida a 25 abogados opositores, entre ellos el escritor Sergio Ramírez. El Poder Judicial sandinista emite 2 resoluciones en las que de un tajo suspende como notarios públicos a juristas condenados por delitos políticos, excarcelados, desterrados, despojados de la nacionalidad y víctimas de la confiscación. Mire lo que está pasando en Colombia. Situación preocupante también. Entonces, el señor fiscal general que representa a la sociedad nunca debió haber estado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque él sabe que es inconstitucional. Y eso lamento mucho, que todavía, y yo espero que después de esto, deroguemos realmente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque eso será la muestra de la verdadera voluntad política del Partido Libre para erradicar esa construcción autoritaria que dejó Juan Orlando instituida. Me van a permitir, por favor, unos minutitos, porque tengo una conexión con el periodista Orlin
Martínez, que está en la ciudad de San Pedro Sula. Orlin, quiero verlo en pantalla, Orlin, y decirle algo a Orlin. Orlin es un periodista amenazado en este momento. Sin embargo, ahí está trabajando. Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepamos aquí en la empresa, todos los empleados, los ejecutivos, los propietarios. Que lo sepa Honduras. Este joven ha sido amenazado de muerte. Y ya llegó el colegio de periodistas allá, capítulo noroccidental, a poner la denuncia en el Ministerio Público. Y otra compañera periodista también de esa región. Así que nuestra solidaridad contigo, lo que quieras, lo que desees, lo que pidas, a Orlin Martínez. Y hay que decirlo en público, para quienes quieren atentar contra la vida de este muchacho, lo sepan que estamos vigilándolos. Adelante, Orlin. Muchísimas gracias, Renato Álvarez, a todo el inmenso auditorio de Frente a Frente. En efecto, soy uno de ellos que muchos piensan de que es una manera de querer llamar la atención, pero no es así. Estamos bajo ese riesgo en el país y bueno, tomando todas las medidas de precaución, por supuesto, pero trabajando al pie de la bandera como corresponde para sacar adelante a este país. Por supuesto, me acompaña Mateo Gibrín, él es el presidente del COEP, también Paola Rietti, licenciada Paola Rietti, él es ejecutiva de la Corporación Televicentro, y también don Roger Valladares, presidente de la UTH, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar con Paola Rietti, licenciada. Bueno, importante feria de empleo que se está desarrollando en nuestro país, específicamente San Pedro Sula, la gran oportunidad para los jóvenes. Así es, muy buenos días, Renato, en estudio, y a toda la audiencia de Frente a Frente. En medio de todas pues las noticias que no son tan buenas, hoy les traemos una noticia buenísima, que es que estamos desde la UTH de San Pedro Sula con nuestra gran feria de empleo, donde varias instituciones preocupadas por el desarrollo y por el trabajo en Honduras nos hemos unido, como ser el COEP, Televicentro y Emisoras Unidas, a través de su bolsa de empleo de hoy mismo y Radio Satélite, y la UTH, que hoy nos presta pues estas instalaciones tan lindas. Damos las gracias a todas las empresas, tenemos más de 60 empresas y más de 1.200 plazas para cambiarle la vida a 1.200 personas el día de hoy. Queremos que vengan con su currículum y salgan con un empleo. ¿De cuántas empresas estamos hablando y hasta qué horas? Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Si usted ya tiene su currículum o su hoja de vida, puede venirlo, traer varias copias. Si no lo tienen, aquí tenemos también personas que estarán instruyéndolos. Nos hemos unido con 2 proyectos de USAID que estarán ellos ayudándole a la gente a elaborar su currículum y a imprimirlo. Entonces los esperamos desde ahorita, pues desde las 2 de la mañana habían filas de personas. Arrancamos a las 8 en punto y estaremos hasta las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, licenciada Paola. Bueno, voy a dialogar también con el presidente de la UTH. Bueno, es el mensaje que ustedes están enviando, porque lo importante aquí en el país es generar empleo. Es un mensaje de unidad. Ustedes, Televicentro, COEP y nosotros como anfitriones estamos mandando un mensaje de que solo unidos es que podemos desarrollar a este país, no con enfrentamientos, no con confrontaciones, no dedicándonos a la política que no nos deja más que cosas malas. Aquí no, aquí se está dando oportunidad de trabajo a jóvenes, y veo unos que no son tan jóvenes pero que tienen la aspiración de conseguir un trabajo. Yo me siento complacido de colaborar y de que estemos juntos en esto y que mandemos un mensaje de unidad a todo el mundo en este país. Y les ofrezco desde ahorita el auditorio nuestro en La Ceiba, el de Progreso, el de Tegucigalpa, el de Choluteca, para que puedan repetir estas ferias de empleo en esos lugares. Muchas felicitaciones. Gracias. Don Roger Valladares, presidente de la UTH. Don Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ha dicho don Roger Valladares, diálogo y también unidad. ¿Es también lo que ustedes están sugiriendo al gobierno? Coincidimos totalmente. Estamos aquí muy contentos de ver el gran dinamismo que hay. Vemos en todos los puestos de las empresas ya gente en entrevistas. Eso es parte del dinamismo empresarial. Nuestra función como sector privado es dar trabajo, seguir creciendo, seguir invirtiendo en Honduras
y lo que ocupamos nada más es que nos dejen trabajar. ¿Siente amenaza el sector empresarial con estas medidas que se están tomando desde el gobierno? Bueno, son medidas que no facilitan definitivamente el trabajo, la inversión, poder ofrecer empleo a la gente, definitivamente que no. Pero nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos construir con el gobierno, definitivamente, lo saben al más alto nivel, lo sabe el presidente Zelaya, que es con quien más comunicación tenemos, es la persona con quien más se puede dialogar en el gobierno, así que esperamos pues que nos escuchen, que se dejen ayudar, porque creo que para construir en Honduras necesitamos sociedad civil, necesitamos trabajadores, necesitamos gobierno y necesitamos sector privado. Bueno, la decisión que se tomó por la noche el jueves, el miércoles, de prácticamente criminalizar las protestas, ¿cómo ven ustedes esta decisión? Me parece exagerado, como lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Las instituciones nacionales, internacionales, parece una exagerada reacción. Yo creo que aquí podemos ver la manifestación más genuina del pueblo. Quiere trabajo el pueblo. Si el gobierno no entiende eso, estamos mal. La gente quiere trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, representantes de la empresa privada, Renato Álvarez, si tienen alguna consulta para los invitados, pues lo escucho. Si no, vuelvo al estudio principal. Con Frente a Frente, gracias al nuevo atún en lata El Migo. Calidad superior al mejor precio. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Pues no sé si tiene facultades. Lo que sí es que el país está como el Titanic, hundiéndose poco a poco con un final catastrófico. Las marchas pacíficas están avaladas por la Constitución de la República en el marco de las libertades y garantías de que gozamos los hondureños, y la Carta Magna va aún más allá. El pueblo tiene el derecho a la insurrección. Pueden hacer estrategias, protocolos, pero no tienen facultades para la investigación. Sería no vinculante. En algunos países estos comités tienen la autoridad para investigar y tomar medidas en casos de disturbios o manifestaciones que representen un abuso de poder para los empleados. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Comentarios finales, don José Javier Acevedo, director del CIPRODE. Bueno, yo creo que es importante recordar ese llamado que se le hace y se le ha hecho en varias ocasiones a la Presidenta de la República para un diálogo amplio, franco. También es importante recordar que el diálogo debe ser marcado en el respeto y que el disenso de cualquiera de los lados, porque a veces tenemos la tendencia a creer que solamente el disenso que se condena desde el gobierno es malo. No, también hay otros disensos desde la oposición, desde cualquier oposición, que también son insultantes, son denigrantes para cualquiera que los exprese. Entonces es importante partir del respeto, del reconocimiento de las personas que se van a sentar en ese espacio de diálogo como legítimos para poder trabajar, para poder acordar y construir consensos que efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones que tenemos en el país, que contribuyan a fortalecer un sistema nacional de derechos humanos y a fortalecer las garantías para el ejercicio de las libertades de las que debemos gozar como hondureñas y hondureños. Muchas gracias, don José Javier Acevedo. Oclocracia, no, la palabra que él pronunció fue oclocracia, que no le escuché bien. O gobierno de la muchedumbre, es una de las formas de degeneración de la democracia. Del mismo modo que la monarquía puede degenerar en tiranía o la aristocracia en oligarquía. Oclocracia. Tengo un minuto, abogada Maribel Espinosa. Expresarle al pueblo hondureño que condenamos la criminalización de cualquier manifestación de disidencia porque comporta
violar la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación. Y decirle a la señora Presidente, con el respeto que ella lo merece, que no atienda consejos que solo tienen por objeto amedrentar a la disidencia en este país, sino que haga el llamado al diálogo nacional para que juntos podamos atender los grandes problemas del país, como ser la falta de empleo, la falta de una adecuada educación y atender la salud de los hondureños y enfrentar la violencia común en la que vivimos en este país.